Dice la palabra del Señor: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a comprarlos y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Como cuando uno compra, no sé, un carro. Le voy a ir a probar, me voy a dar un viajecito largo. ¿Ah? O cuando se compra un jet ski: pastor, voy a ir a probar el jet ski. Y otro dijo: acabo de casarme. ¿Cuántos se casaron aquí? ¿Cuántos están casados? Y por tanto yo no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, o sea, los que fueron invitados y no llegaron, él dice, ninguno de ellos gustará de mi cena. Poderoso, ¿verdad? Esto es una parábola que vemos en la Escritura, y las parábolas de Jesús constituyen formas por las cuales Jesús enseñaba cosas profundas, cosas que eran memorables, cosas importantes, cosas profundas de la Escritura. Y si leemos bien las parábolas de Jesús, nos vamos a dar cuenta que no son solamente ilustraciones morales que Jesús estaba compartiendo, únicamente diseñadas por él para entretener a la gente, sino que tenían un significado muy profundo, porque eran como ventanas al reino de Dios. En esas ventanas o en esas parábolas, en esas revelaciones, el Señor está enseñando verdades espirituales a las personas que son humildes, y al mismo tiempo está ocultando en esas parábolas verdades, especialmente a aquellas personas que tenían el corazón endurecido. Yo no sé si a usted le pasa, a usted le lee una parábola a una persona que no conoce del Señor y se va a quedar mirándolo: yo no entiendo. Y le va a decir: yo no entiendo. Pero usted que tiene al Señor, tiene el Espíritu Santo, alguna revelación usted va a recibir de esa parábola. Entonces es importante entender que las parábolas de Jesús hay que recibirlas, y requieren mucha reverencia nuestra, y requieren disciplina, y requieren tener una sensibilidad espiritual para poder entenderlas. Ahora, pastor, ¿qué es una parábola? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una parábola? Cuando usted busca en el original, la parábola es poner una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Eso es una parábola. O sea, una parábola, como las parábolas de Jesús, es una historia que Jesús tomaba de la vida cotidiana de la gente y comunicaba una verdad espiritual con esa historia. Era algo que la gente podía entender porque era lo que se vivía en ese tiempo o en el momento. Y Jesús en la palabra habló de parábolas como la parábola del sembrador, los pescadores,
las viñas, los banquetes, las monedas perdidas, los hijos rebeldes. Habló de parábolas de administradores, habló de parábolas de pastores. O sea que Jesús tomaba escenas comunes que ellos habían vivido y las convertía en palabras que tenían una revelación eterna muy fuerte. Entonces, una definición útil de una parábola sería una pequeña o breve narración mediante imágenes que tú conoces. Por eso cuando yo predico a veces, ustedes saben que yo uso parábolas, escribo parábolas. A mí me encantan las parábolas. ¿Y por qué? Porque en las parábolas se comunica una verdad espiritual central acerca del reino de Dios y demanda la parábola una respuesta de nosotros. Y eso es bien importante. Entonces, hay una pregunta que nos hacemos: ¿por qué Jesús enseñaba por parábolas? Mire, Jesús mismo respondió a esta pregunta en el libro de Mateo, capítulo 13, el verso 11, cuando dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos eso yo no se lo di, o no es dado a ellos. Entonces Jesús habla en parábolas para que nosotros lo podamos entender, y las parábolas cumplen una doble función. Número uno, están revelando una verdad. Y están revelando una verdad a aquellas personas que tienen hambre de Dios. Y número dos, está revelando una verdad a quienes oyen, pero no tienen la disposición de obedecer la enseñanza de esa parábola. Entonces, la parábola no solamente va a ser una enseñanza a nuestra vida, sino que también va a ser o se convierte en una prueba que Dios te está haciendo. Dile al que está a tu lado: Dios prueba a los moradores de la tierra. Dile: Dios te prueba. Amén. Entonces, el mismo mensaje de una parábola va a iluminar a unos, pero a otros los va a dejar ciegos. Y esto es bien importante porque hay principios importantes para nosotros poder interpretar una parábola, y es que tenemos que identificar cuál es la verdad central de la parábola. Entonces, la mayoría de las parábolas siempre van a girar en torno a una idea dominante para que tú la puedas captar, y el error más común es nosotros tratar de convertir la parábola que estamos leyendo en un símbolo independiente y sacarlo de contexto. Digo esto porque Jesús aquí en esta parábola está contando algo importante, y es que un hombre hace una cena, invita a mucha gente, y a la hora de la cena envía a su siervo a que le dijera a las personas que él había invitado: vengan porque ya la cena está ready, vengan porque la fiesta está ready, vengan porque ya la mesa está puesta. Y la invitación no era preparar una cena, sino que ellos vinieran porque ya la cena el Señor la tenía ready o la tenía preparada. Y para mí esto es esencial, porque el reino de Dios no comienza con un hombre preparando una mesa para Dios, sino que comienza con Dios preparando una mesa para el hombre. Dile al que está a tu lado: Dios prepara mesa para ti. Por eso predicamos recientemente que Él adereza mesa delante de ¿quién? De mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Ve? Entonces es importante porque el llamado al evangelio no dice: ven cuando tú hayas arreglado todo por ti mismo, sino que dice: ven porque ya todo yo lo tengo preparado para ti. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Pero lo que sucede aquí es que la gente comenzó a excusarse. El primero dice: Señor, es que yo compré una hacienda, y el Señor lo estaba esperando en la mesa. No, es que yo compré una finca, compré una hacienda y yo tengo que ir a verla. El segundo dice: es que yo compré 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probar los bueyes. Hoy quizás no son bueyes, hoy a lo mejor son Voltrac. No, es que yo tengo que ir a probar los Voltrac el domingo a las 4 de la tarde. Lo agarró, ¿verdad? No, es que yo tengo que ir a los parques de Disney el domingo por la tarde. Pero tampoco vino en toda la semana a la iglesia. Pero escogió el domingo. Amén. Unos a probar bueyes,
otros a probar Fortrack, otros a cuidar la finca que compraron. ¿Ve? Entonces, esto es importante porque son excusas que parecen en la superficie razonables, pero excusas razonables pueden ser mi propiedad, mi trabajo, mi deporte. ¿Qué más puede ser? Vamos, díganme algo más que pueda ser. Mi hobby. Y el problema es que son cosas legítimas, pero se convierten en obstáculos en el reino para nosotros poder responder a un llamado que Dios nos está haciendo, que está diciendo: la mesa está servida para ti, te estoy esperando. Y esto es importante porque la tragedia de esta parábola, lo veo como una tragedia fuerte, no es que los invitados estuvieran ocupados en pecados, ocupados en cosas escandalosas, ocupados en cosas, ay Dios mío, que uno diga: wow, esta persona está bien perdida, se perdió en el infierno. No, aquí lo que está hablando es que son asuntos cotidianos que absorbieron para obstaculizar la invitación que Dios estaba haciendo. Y la vida cotidiana, lo que me está diciendo aquí es que se puede convertir en rival del reino. No sé si me doy a entender. Cuando algo ocupa el primer lugar por encima del reino, hay problemas. Y esto me está enseñando que las excusas no son prioridades. Esto me está enseñando que el primer hombre pone su propiedad por encima de la mesa que Dios le había puesto. Esto me está diciendo que el segundo hombre pone sus negocios por encima del llamado que Dios le estaba haciendo. Esto me está diciendo que el tercer hombre pone inclusive la vida familiar por encima a la invitación que Dios le estaba haciendo. Eso está fuerte. La vida familiar. Entonces, Jesús no está despreciando las propiedades. Jesús no está despreciando la tierra. Jesús no está despreciando el trabajo. Jesús no está despreciando la familia. Jesús está mostrando de una manera clara que incluso las cosas buenas se puede convertir en un ídolo que desplacen el reino de Dios. Cosas buenas. No, es que yo no estoy pecando. Y la persona entonces, me doy cuenta que no necesita odiar el reino o rechazar el reino para entonces perderse un banquete que está ready, que está preparado. Y puede simplemente posponerlo con cosas que para él son más urgentes o prioritarias y desechar la mesa que está puesta para recibir una bendición. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que hay una indiferencia que parece que es adecuada, pero es tan peligrosa como cualquier rebelión contra el reino de Dios. Yo no sé, me fui un poquito más profundo. Y dice la palabra en la parábola que el siervo vuelve y hace saber todas estas cosas a su señor, le explica a su señor lo que está sucediendo. Y entonces el padre de familia, dice la Biblia, enojado. Diga conmigo, enojado. Enojado el padre de familia que hizo el banquete, le dice: mira, sal pronto, sal ahora mismo, vete por las plazas, vete por las calles de la ciudad y consígueme, tráeme a todos los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, todos los que te encuentres en el camino, tráelos. Qué fuerte, ¿verdad? Esto es fuerte porque las personas o los mismos tipos de personas que Jesús acaba de decir que debían ser invitados a la mesa, ahora aparecen convocados a una gran cena. Entonces, la parábola aquí se convierte como una revelación de gracia fuerte, porque aquellos que no eran considerados como honorables para sentarse en la mesa, esos que no podían devolver sus invitaciones porque no habían sido invitados, esos que estaban marginados, entonces son llamados a la mesa porque los hijos despreciaron la mesa. Fuerte,
Porque todos los que estaban bien invitados o formalmente invitados pusieron excusas. Y por poner excusas, todos los necesitados reciben el lugar que le correspondía a ellos. Fuerte, ¿verdad? Entonces, el siervo dice que se ha hecho como el padre mandó a decir, y el siervo dice, todavía hay lugar en la mesa. Entonces el Señor le dice, sal, vete por los vallados, y no solamente invítalos, fórzalos a entrar, para que mi casa se llene. Eso está fuerte. Y para mí esta frase es fuerte y tenemos que entenderlo dentro del contexto de la invitación que se está haciendo aquí, porque es una invitación urgente. Y en otras palabras está diciendo, mira, tú tienes que persuadirlos a que entren en la casa. Persuádelos, convéncelos. No lo hagas con violencia religiosa, pero hazlo con persuasión, en otras palabras. O sea, el Señor quiere, dile al que está a tu lado, Dios quiere que su casa se llene. Dios quiere que la casa se llene. Por eso es que no podemos tener este lugar aquí vacío. Hay que llenarlo. Entonces, la mesa tiene un lugar, la mesa está puesta, la invitación se extiende mucho más allá de lo que tú crees o mucho más allá de los círculos que tú estás esperando. Y cuando yo veo aquí los caminos y los vallados, sugieren que hay algo allá afuera, sugieren que hay gente allá afuera, que hay gente que están siendo marginadas, pero esa gente que están siendo marginadas allá afuera, que la religiosidad no los deja entrar, esa gente, dice la Biblia, que son dignos de entrar y sentarse en la mesa. Y esto es tremendo porque esos son los que necesitan ser persuadidos. ¿Sabes por qué necesitan que alguien los persuada? Porque ellos se sienten que no han sido invitados. Ellos se sienten que la invitación no es para ellos. Ellos se sienten que no son dignos de sentarse a la mesa, dignos de entrar por esa puerta, dignos de venir. Entonces, el corazón de Dios, me doy cuenta que no es una mesa vacía. Dios tiene en su corazón llenar la mesa. Llenar la mesa de todas las personas. Y la parábola termina con una sentencia tremenda, y la sentencia es la siguiente: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustarán de mi cena. Los que fueron invitados y se excusaron no gustan de la cena. O sea, la gracia los invita, la mesa está preparada, el llamado se hizo, se les dio oportunidad, pero las excusas traen consecuencias. Dile al que está a tu lado, las excusas traen consecuencias. Lo que me está diciendo la Biblia es que una invitación de Dios que yo desprecie va a tener consecuencias. ¿Escuchó? Una invitación que yo desprecie, que Dios me la haga y yo la desprecie, va a tener consecuencias. Y esto es una advertencia para aquellos que presumimos a veces estar cerca del reino de Dios o estar cerca de Dios, pero vivimos rechazando constantemente el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Cuántos tienen un llamado de Dios? ¿Entendió? ¿Cuántos tienen un llamado de Dios? Porque quizás tu excusa puede ser respetable, pero para Dios no es válida. Y te va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque para Dios tú lo estás desplazando a Él. Fuerte. Porque lo que sucede aquí es que Dios termina dejándote fuera de la mesa. El Señor nos está llevando con esta palabra a, yo creo que una de las parábolas más profundas que el Señor enseñó es esta parábola, porque tiene un contexto importante, y es que Jesús está comiendo en la casa de uno de los principales fariseos. Allí los llama líderes religiosos, personas de posición, gente que conocía la ley. Cuando tú lees
Lucas capítulo 14 te das cuenta que está hablando de mesas. Jesús está sentado en mesas y está sucediendo todo esto. Y en medio de aquella comida con esos fariseos, el Señor dice: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y esta parábola de que hizo una gran cena y convidó a muchos, ese hombre que hizo la gran cena y convidó a muchos representa a nuestro Señor. Eso claramente lo vemos ahí. Y la gran cena representa la salvación. Diga conmigo: la salvación. Y la gran cena y la mesa puesta representa la comunión con el Señor. Y la gran cena y la mesa que está puesta representa el reino de Dios que ha sido preparado por el Padre para nosotros. Eso significa que la salvación de nosotros no comenzó con nuestro esfuerzo. Por eso dice que el Espíritu Santo sale a contratar, que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos, porque tú no lo buscaste, Él salió a buscarte a ti. Eso fue lo que pasó conmigo. Pero dice la Escritura que todos comenzaron a excursarse. Creo que debemos tener cuidado en este tiempo, porque no siempre el enemigo te va a apartar de Dios. La gente cree que siempre es el enemigo. Hay cosas comunes que no parecen ser malas, pero te pueden apartar del llamado y te pueden apartar del Señor. Y a veces esas cosas lo que van a hacer es que te van a distraer. ¿A cuántos le ha pasado eso? Te distraen y te sacan del lugar. Y a veces hay escándalos que no son visibles, pero sí en nuestra vida a veces tenemos prioridades desordenadas. Le quitamos la posición a Dios y se la damos a otra cosa. Y esas prioridades desordenadas en nuestra vida nos hacen navegar en la fe, nos hace fallar en la fe, nos hace enfriarnos. Estamos demasiado ocupados para orar, demasiado ocupados para escuchar la voz de Dios, demasiado ocupados para meterme con el Señor, demasiado ocupado para congregarme, demasiado ocupado para servir, demasiado ocupado para discipularme, demasiado ocupado para buscar a un perdido en la calle, para hablarle a alguien del Evangelio, demasiado ocupado para hacer lo que Dios ya me pidió que yo tenía que hacer. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos hace en esta noche es: ¿crees en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Ahora la pregunta es: ¿qué lugar ocupa Dios cuando compite con tus intereses? Cuando compite con aquello que te toma el tiempo o te toma todo el tiempo. Porque cualquiera puede decir que Dios es primero y que nada le estorba, pero en su corazón sabe que hay algo que está ocupando ese primer lugar. Y eso es bien fuerte. Dice la Biblia, si el padre de familia es Dios, la Biblia dice que el padre de familia se enojó. ¿Te recuerdan a Jesús cuando llegó al templo y viró todas las mesas? La Biblia dice: airaos, pero no ¿qué? No pequéis. Entonces, esto es fuerte porque el padre de familia se enoja, y yo creo que esto debe ser entendido con mucha reverencia y delicadamente, porque no fue un enojo humano, ni un enojo inmaduro, ni un enojo por capricho, sino que fue una indignación santa por el desprecio a sentarse en la mesa para recibir lo que él tenía. O sea, en esta parábola está diciendo que se deshonró al anfitrión. Eso está fuerte. ¿A usted le ha pasado que lo han invitado a una boda, usted no va y se enojan con usted? ¿No le ha pasado eso? Lo estaban esperando y usted no fue. Y están por 2 años, 3 años que no le hablan. O sea, la Biblia me está diciendo espiritualmente que rechazar el llamado al Evangelio no es algo liviano, no es algo sencillo, sino que la mesa del reino ya fue preparada. Esa mesa se puso con precio de sangre, y el que no le dé valor a eso no se va a quedar inocente. Pueden haber consecuencias, porque las excusas parecen pequeñas,
pero la excusa lo que está revelando es realmente lo que está en el corazón de la persona. Y esta parábola importante no termina con un rechazo, sino que para mí aparece algo precioso aquí, poderoso, porque el Señor dice al siervo: ve pronto por las plazas, vete a las calles, trae a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Para mí es una imagen poderosa lo que se está dando aquí, porque los que normalmente no eran invitados a las mesas, ahora reciben el honor de ser llamados a la cena con el Señor. Y, o sea, los que no podían recibir gratuitamente la salvación, ahora son convidados. Los que no tenían prestigio, fuerza, apariencia, ni posición, ahora son traídos a la casa. Y esto revela que la gracia de Dios no es por mérito. Nos revela eso, sino que la gracia de Dios es con aquellos que reconocen que tienen necesidad. Y aquí Dios con esta parábola nos está diciendo que Él resiste al soberbio, pero le da gracia al que es humilde. Dios exalta al humilde y humilla a los sabios o a los potentes. Entonces, también me está diciendo que la mesa, esa mesa que fue puesta, no se llena con gente que cree que merece estar ahí sentado en esa mesa, sino que se llena con gente que sabe que en esa mesa va a encontrar misericordia y va a encontrar favor. Entonces, el problema de los fariseos, cuando lees Lucas 14, te das cuenta que el problema de los fariseos no era que ellos conocían mucho, era que ellos habían convertido lo que ellos conocían en algo superior. Se creían superior a todo el mundo. Y el problema no era que no hablaban de santidad, porque ellos hablaban de santidad. El problema es que ellos hablaban de santidad, pero habían perdido la misericordia por aquellos que estaban allá afuera. Y el problema no era que ellos no estuvieran esperando el reino, sino que ellos, el problema era reconocer al rey cuando llegaba, o el rey cuando estaba ahí. Y no se dieron cuenta que el Señor estaba ahí. Por eso después le dice el siervo: Señor, se ha hecho como tú me mandaste y aún hay lugar. Y esa frase, cuando dice aún hay lugar, me está diciendo que aún hay lugar para el hijo que se fue. Dio para los que están afuera, pero todavía el Señor reserva un lugar para aquellos que se fueron y deciden regresar. Amén. Así que hay lugar para el joven confundido, hay lugar para la familia que está herida, hay lugar para el hombre que se cansó, hay lugar para el cristiano que cayó, hay lugar para el que piensa que la historia lo descalificó, hay lugar para el que dice: Dios no hizo nada conmigo. Dios te da una nueva oportunidad para que tú te sientes en la mesa con Él otra vez. Entonces el Señor dice: vete por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar, para que mi casa se llene. Ponte de pie conmigo. Aquí está el mandato, iglesia. Hay un mandato poderoso, y es: Jesús no dijo: siéntense a esperar que la gente llegue. No. Jesús dijo: siéntense a esperar para que vean cuando lleguen. No. Jesús dijo: vayan y fórcenlos a entrar. Mire, si en lo que queda de aquí a, déjame ver, diciembre. Ay, Dios mío, pastor, no haga eso, porque ¿dónde los vamos a meter? De aquí a diciembre, si las personas que están aquí forzaran a entrar a alguien, a uno. Mire esto, mire esto. Eso es miércoles. Los domingos aquí no cabe la gente. Ya tendríamos que estar en otro lugar hace rato. Recuerde una palabra que el Señor nos dio los miércoles, era de oración. Veníamos 4 o 5 personas. Y se convocó como culto, servicio de oración e intercesión. Y una palabra profética que nos dieron fue: cuando los miércoles se llenen, llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Lo decían: pastor, un culto de oración, intercesión, nadie va, siempre van 5, 4 o 5.
Pero la palabra profética fue cuando los miércoles, el día de oración e intercesión, se llene. Llegó el momento de mudarse. Y mire esto, estamos a punto, ¿verdad? Ya Dios habló, estamos a punto. Así que Vida Eterna Church, esta palabra es para nosotros. Dios nos está llamando a que salgamos a buscar la gente, salgamos a hablarle a alguien. No una casa que se conforma con una reunión, una casa que se conforma con un culto, sino tampoco una casa que se encierra en actividades internas de nosotros, sino que es una casa que con obediencia al Padre o por obediencia al Padre sale a buscar a otros y forzarlos a entrar porque Cristo viene pronto. En otras palabras, tú y yo tenemos una misión y es hablarle a otros. O sea, no todo el mundo va a predicar desde este púlpito. No todo el mundo se va para las que hay personas que no se atreven. Pero si tú puedes hablarle a alguien, si tú puedes dar un testimonio a alguien, si tú puedes predicarle a alguien con paciencia allá afuera, si tú le puedes contar lo que Dios ha hecho contigo. Y si lo haces, yo estoy seguro que va a haber espacio en la mesa para ellos y que el Señor va a hacer algo con ellos. Amén. Mira al que está a tu lado y dile, fórzalos a entrar. Dile, de aquí a diciembre tienes la oportunidad de forzar a uno. ¿Cuántos de ustedes han ganado a alguien para el Señor? ¿Cuántos se han ganado a alguien para el Señor? Eso es poderoso. Ganarte a una persona para Cristo. Eso está escrito en el libro de la vida. Tú lo puedes hacer, no tienes que ser un predicador, no tienes que ser un teólogo, un escatólogo, no, tú no tienes que conocer la Biblia de arriba abajo. No, tú portas el Espíritu Santo, tú tienes la palabra del Señor, tú portas a Dios dentro de ti. Tú tienes el testimonio, tienes el Evangelio, el poder del Evangelio. Y el Espíritu Santo está contigo. Háblale a alguien. ¿Sabes cuánta necesidad hay allá afuera? Demasiado. Y yo lo pude comprobar en el crucero ese. Porque yo fui a desconectar, de verdad fui a desconectarme. Yo necesito desconectarme. Le dije a mi esposa, me quedo en el cuarto, ni me digan nada. Yo lo que quiero es descansar. Mire, eso fue lo menos que hicimos. Hay tanta necesidad. Y es tan impresionante cuando tú comienzas a dar tu testimonio, a hablarle a la gente, cómo Dios se mete, te respalda, cómo el Espíritu Santo, Él es el que hace la obra, Él la hace. Hazlo. Antes que Cristo venga, que en el libro de la vida esté escrito, mira, fulano se ganó a alguien para el Señor. Aunque sea uno. La Biblia dice, con uno hay fiesta. Hay fiesta en los cielos. Se celebra. Amén. Tienen ese reto. Gánate a alguien para el Señor. ¿Cuántos meses te quedan? ¿Cuántos? Ay, ese 7 me persigue. Ay, 7. Gánate a alguien para el Señor, lo puedes hacer. Hazlo. Antes que el Señor venga, que tú tengas eso ahí escrito en el libro de la vida. Me gané a alguien para el Señor. Amén. ¿Quién dejo aquí? Pastora. Dios es bueno. Sigan orando por todo lo que Dios está haciendo. Sigan orando por las finanzas del terreno, de la iglesia. Dios es bueno. Tenemos que dar nuestros pasos, los estamos dando. Y que el Señor haga su voluntad. Amén.